Hola a todos, en este vídeo vamos a ver qué es un ángulo y vamos a trabajar con grados sexagesimales y radianes. En primer lugar vamos a recordar qué es un ángulo. Si tenemos dos semirrectas que tengan el mismo origen, el plano queda dividido en dos regiones, esta de aquí y toda esta de aquí. Pues cada una de estas regiones es un ángulo. Tendríamos, por ejemplo, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. ¿Y qué son estas letras? Pues para denotar los ángulos es muy normal utilizar el alfabeto griego. Es decir, en vez de usar A, B, C, D, E, usamos alfa, beta, gamma, delta. Así que quedaos con esas letras porque las utilizaremos para llamar a los ángulos. Y en un ángulo, además, las semirrectas que forman un ángulo se llamarán lados del ángulo, como veis aquí, y el punto, el origen de esas semirrectas, se llama vértice. Además, si en una circunferencia dibujo un ángulo cuyo vértice sea el centro de la circunferencia y los lados del ángulo coincidan con el radio de la circunferencia, ese ángulo se llama ángulo central. ¿Y para qué queremos saber lo que es un ángulo central? Pues para poder definir los grados sexagesimales y también los radianes. Pues bien, los grados sexagesimales y los radianes son dos unidades distintas para medir un ángulo. Como de ahora en adelante usaremos esas dos medidas, tened en cuenta que en la calculadora podéis poner uno u otro. ¿Cómo? Pues los grados sexagesimales los pondremos en la calculadora poniendo el modo D y los radianes será con modo R. ¿Y qué es un grado sexagesimal? Pues si una circunferencia la dividimos en 360 ángulos centrales iguales, imaginaos que aquí puedo meter 360 ángulos centrales iguales, cada uno de esos ángulos ocupará un grado sexagesimal. Después, si cada uno de esos grados lo dividimos en 60 ángulos centrales iguales, tendremos un minuto, y si cada minuto lo dividimos en 60 ángulos centrales iguales, tendremos un segundo. Por tanto, una circunferencia al completo tiene 360 grados. Y seguro que os suena, por ejemplo, lo que es un ángulo de 90 grados, que sería este ángulo de aquí, el ángulo recto, o el ángulo de 180 grados, que sería el ángulo llano. Y por otro lado, ¿qué es un radián? Que ya os he dicho que en la calculadora, cuando trabajemos con radianes, pondremos modo R. Pues un radián es un ángulo que abarca un arco de circunferencia que mide lo mismo que el radio. Es decir, si yo tengo una circunferencia de radio 2 centímetros y yo voy cogiendo un arco de circunferencia que mida también 2 centímetros, ese ángulo que se forma es justamente un radián. Además, es muy fácil demostrar que una circunferencia completa, es decir, 360 grados sexagesimales, coinciden con 2pi radianes, que como todos sabéis que pi es 3,14 y demás, 2pi será aproximadamente 6,28, así que una circunferencia tiene 6 radianes, 28. Pero con lo que os tenéis que quedar es con esto, que 360 grados, es decir, una circunferencia completa, son 2pi radianes. Entonces, media circunferencia, es decir, 180 grados, en vez de 2pi será pi radianes. Lo dividimos entre 2. Y 90 grados, que es un cuarto de circunferencia, es decir, 180 era la mitad de 360, y 90, que es la mitad de 180, pues será pi medios radianes. Y bien, ¿cómo podemos pasar de grados a radianes y de radianes a grados? Pues aquí lo tenéis. Para pasar de grados a radianes, vamos a multiplicar por pi partido de 180 grados. Y para pasar de radianes a grados, multiplicaremos por 180 grados partido pi. Entonces, en el primer ejemplo nos piden pasar a grados 3pi partido 4 radianes, es decir, de radianes a grados. Así que tendré que multiplicar por 180 y dividir entre pi. Así que tendríamos 3pi partido 4 por 180 grados partido pi. Esto sería 3pi por 180 grados partido de 4pi. Pi con pi lo puedo quitar, dividimos. 3 por 180 son 540 y al dividir entre 4 me quedan 135 grados. Así que 3pi partido 4 radianes son 135 grados sexagesimales. Y si por el contrario me piden pasar a radianes un ángulo que está en grados, por ejemplo 60 grados,
estaríamos en este caso. Así que tengo que multiplicar por pi y dividir entre 180. Multiplico por pi y divido entre 180 grados. Me quedarían 60 pi entre 180. En este caso voy a operar siempre dejando pi aparte, ¿vale? Para que quede multiplicado por pi y así no nos queden decimales. Y si simplificáis 60 entre 180 os queda un tercio. Un tercio por pi, o lo que es lo mismo, pi tercios. Así que 60 grados serán pi tercios radianes. Y por último, ¿qué pasa si me dan un ángulo que es mayor que 360? Si una circunferencia completa son 360 grados, un ángulo que sea mayor que 360 grados significará que ha dado 1, 2, 3 o las vueltas que sea y aparte quedará un trocito más de ángulo. Por ejemplo, si me piden un ángulo de 400 grados, un ángulo de 400 grados serán 360, es decir, la circunferencia completa, más 40 grados. ¿Por qué? Porque 400 es 360 más 40. Así que para trabajar con un ángulo de 400 grados, en realidad lo que haremos será trabajar con un ángulo de 40. Y este caso es muy sencillo porque es poco mayor que 360 grados, entonces se puede hacer casi a ojo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un ángulo mucho más grande? Pues que vamos a dividir ese ángulo entre 360 y lo expresaremos como 360 por el número de vueltas que tenga que dar más el ángulo que sobre. Y eso lo vamos a hacer haciendo la división en caja. Por ejemplo, si en vez de 400 nos piden 4000, pues ¿qué vamos a hacer? 4000 lo vamos a dividir entre 360. Pues bien, hacemos la división en caja y nos queda que el cociente es 11 y el resto es 40. Y no sé si recordáis la prueba de la división, que era que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Pues eso es justamente lo que vamos a hacer. Dividendo, que es 4000, igual a 360 por el cociente, que es 11, más el resto, que es 40. 4000 son grados, 340 también son grados y 40 también son los grados restantes. 11 son el número de vueltas que yo doy 11 vueltas más 40 grados. Así que ya sabéis, para convertir un ángulo muy grande en uno que esté entre 0 y 360 grados, lo dividimos entre 360 y utilizamos la fórmula de la prueba de la división. Y lo escribimos como 360 por el número de vueltas que nos haya salido en el cociente, más el resto, que será el ángulo correspondiente a este.